Y adicionalmente, esto es opcional, ¿no? Pero podríamos pasar, podría escribir a agregar o dar actividades de acuerdo a la naturaleza. Es decir, a ese conjunto de actividades que ya hemos definido a través de la estrategia, a través de los métodos, nosotros inclusive podríamos llegar a poder eh, agregar algunas tareas adicionales que de repente vemos conveniente, o podríamos ahora veamos el segundo punto. Ya comentamos este. Ahora veamos este. La pregunta es, a ver, ya les he dado 30 segundos para que piensen y luego ustedes me responden. ¿Cuáles podrían ser los criterios o argumentos que ustedes usarían para definir qué tiempo le vamos a dedicar a cada actividad? Ahora vamos pensando y me comentan. Actividades o argumentos que nos permitiría hacer la asignación de tiempo a las tareas. Puede ser por proyectos anteriores. Proyectos anteriores. Ya, a ver, otra idea. A ver, voy a colocar esto de acá. De acuerdo a la complejidad de la actividad, tal vez. Ya está bien. Fíjense este detalle. Esta, por ejemplo, es una propuesta desde el punto de vista de la ingeniería de software, que sugiere de cómo debería ser la distribución de los recursos en los proyectos de desarrollo de software. Pues si hablamos del tiempo, según esto dice que del tiempo total que disponemos para desarrollar el software, entre un 50 a 60% deberíamos asignárselo al análisis y el diseño. Entre un 20 a 25% a la implementación y entre un 25 a 30% a las pruebas. ¿Cómo lo ven? Es como si tuviéramos un proyecto que va a demorar 10 meses, como que estuviera diciendo que de esos 10 meses, ya sea de forma continua o discontinua, entre el 50 y el 60% deberíamos estar haciendo análisis y diseño, entre un 20 a 25 escribiendo código y entre un 25 y 30 buscando errores. ¿Cómo ven esta propuesta? Ideal, factible, utópica. A ver, ustedes agarren de su cuaderno, hagan algo parecido a esto de acá y hagan una división aquí, igualito que esto. Obviamente desde su punto de vista, basado en su experiencia, en su práctica de ustedes, ¿cuánto tiempo le dedican a cada una de estas actividades principales? Ahora vamos haciendo un recuento. Ok, vamos a ver qué le sale.
Eh, ¿A alguien le salió algo así o no? O es mucho exagerar. ¿Qué estoy diciendo si escribo así? Es como que estuviera diciendo que el 100% del tiempo que dispongo para desarrollar software me la paso escribiendo código, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo acá. Acuérdense, ahí está o ahí está. Para muchos esto debe ser su vida real, normal en todo caso. Esta, ¿cómo lo ven? ¿Algún comentario? ¿Nadie? Porque si no comentan, Yo creo que voy a capturar la pantalla, voy a decir, miren jóvenes, estos son los jóvenes que no me han comentado este punto, porque serían los primeros en no comentar. ¿Cómo lo ven? yo creo que se hace más, o sea, uno se preocupa más por la implementación, creo. Y Sí, ¿no? sí, Entonces, ¿con cuál nos quedamos? ¿Con este de acá o con este acá? Con el 60% de análisis y diseños. Con este de acá. Suena ideal, ¿no? ¿Sí? ¿Debería ser real? Claro que debería ser real. Pero ¿por qué no es real? Es decir, ¿por qué mucha gente del 100% del tiempo que dispone para desarrollar software, la mayor cantidad del tiempo está escribiendo código? Cuando según esta distribución, debería ser lo contrario. Y ahí podemos encontrar algunas situaciones que habíamos comentado en clases previas cuando hablábamos de introducción a la ingeniería de software. A ver, ¿por qué la gente la mayoría del tiempo escribe código? Podemos encontrar varias argumentaciones. La primera, porque todo lo que hace lo hace a partir del código, por decirlo. Se asegura que el problema entendió, es decir, análisis haciendo código. Se asegura que la idea que tiene va a funcionar también haciendo código, es decir, todo el tiempo está escribiendo código. Y pueden caer en una situación como esta, no sé si les ha pasado, yo creo que sí. A veces desarrollan un proyecto y muy pronto generan una gran cantidad de líneas de código. Una máquina de generar código. Pero luego se empiezan a detener, avanzan lento, y muchas veces más es lo que borran que lo que escriben. Escribe, borra. ¿Les ha pasado o nunca les ha pasado? ¿Nunca borraron líneas de código otra vez? sí, sí ha pasado, ingeniero. Sí, todo el tiempo borramos código. La pregunta de millón, ¿por qué borramos líneas de código? ¿Cuál es la razón para borrar las líneas de código? Imagínense, yo las escribí y más tarde o mañana o otro día las estoy borrando las que escribí. Porque no se ha tenido claro el problema. Bueno, esa es una situación. Hay una más, muy bien, Collar. Es que al no tenerlo bien diseñado desde el comienzo, mientras vamos avanzando nos damos cuenta de cosas que antes no habíamos visto y por eso otra vez tenemos que volver. Muy bien, Flores. Sus dos compañeros mencionaron dos actividades que hacen referencia. Collar dijo el análisis. Flores dijo el diseño. Entonces, ¿por qué borrar líneas de código? Borro líneas de código porque cuando escribí las líneas de código y generé el software es cuando recién me doy cuenta que no era lo que tenía que hacer el software. Eso es un problema de análisis. O escribí código y resulta que el software, no sé, su arquitectura, sus estructuras que tiene, no sostiene lo que viene en adelante. Entonces eso es diseño.
En síntesis, la responsabilidad de que nosotros lleguemos a una situación como esta, a ver, ¿les gustaría que en su vida pase algo como esto? Línea de código que escriben, línea de código que se queda. ¿Qué tal? ¿Fuera bien o no? Fuera ideal, ¿no? Y debería ser así. Claro. Porque si no es así, imagínense, nuestro trabajo es escribir código y luego borramos. Escribimos código, borramos, escribimos código, borramos, hasta que tenemos lo que queremos. Y eso se debe, decimos, a problemas de análisis de diseño. Imagínense a alguien construyendo casas de esa forma. ¿Qué tal? Nada productivo, ¿no? Entonces, para nosotros es lo mismo. Tirar una línea de código podría equivaler a tirar, no sé, una pared, un ladrillo. Y borrar una línea de código, en el fondo, ¿qué significa perder tiempo? Esfuerzo. Y que perdemos tiempo y perdemos esfuerzo, estamos perdiendo cosas. Entonces, ¿qué podemos hacer para reducir la necesidad de tener que borrar líneas de código? Esto. Hacer un trabajo que nos permita, por un lado, entender claramente lo que vamos a hacer. No importa la estrategia de desarrollo. Si yo utilizo una estrategia lineal, tendré que entender todo el problema para diseñarlo. Pero si utilizo una estrategia como el proceso unificado o como Scrum, solamente me interesa entender aquellos requisitos que realmente voy a implementar en el sprint presente o en el ciclo presente. Pero tengo que entender el problema. Eso es análisis. Debo asegurarme que entendí lo que el software debe hacer. Y luego, también debemos centrarnos en el diseño. ¿Qué es el diseño? El diseño no es otra cosa que encontrar una solución de software que permita satisfacer lo que está descrito acá en el análisis con perspectivas futuras. De tal manera que el diseño es una actividad 100% de creatividad, una actividad fuertemente técnica de ingeniería, que seguramente nos va a definir desde la estructura de datos, la arquitectura, los algoritmos, las interfaces, etc. Entonces, cuando yo hago un trabajo correcto de diseño y de análisis, seguramente este valor que está acá es probable. Se puede dar. Si ustedes no la creen, hagan la prueba. Un día desarrollen software. Asegúrense de darle mucho énfasis a estas actividades. En teoría, como conclusión, deberíamos tener esto. ¿Qué es esto? Que la implementación no debería ser la etapa más larga. Por eso se llama implementación. ¿Qué es lo que implementa? Implementa la solución propuesta acá en el diseño. ¿Y qué es lo que diseñamos? Diseñamos una solución para satisfacer lo que está descrito aquí en el análisis. Así es la figura, ¿no? Obviamente también tenemos una actividad de pruebas, donde esta actividad de pruebas tiene un propósito bastante claro, que es encontrar errores. En esta diapositiva tenemos, ojo, ¿no? Esta es una propuesta de cómo distribuir el tiempo desde la perspectiva de la ingeniería de software. Ahora, acá tenemos una otra propuesta de cómo podemos distribuir el tiempo, pero esta vez es una propuesta del proceso unificado. ¿Se acuerdan, no es cierto? El proceso unificado. Saben que el proceso unificado, por ejemplo, cada fase lo organiza en 4 grandes áreas, o cada ciclo en todo caso, lo organiza en 4 fases. La fase inicial, elaboración, construcción y transición. Desde el punto de vista de la ingeniería de software del proceso unificado, desde el tiempo asignado debería ser de esta forma. Es decir, a la fase de inicio un 10%, a la de elaboración un 30%, a la de construcción un 50% y a la transición un 10%. Entonces, esta es 2 maneras que tengo. Uno, esto muy general, esto ya propio del proceso unificado. En cambio, en Scrum, por ejemplo, es mucho más definido, ¿no? De Scrum nos dice ya de entrada que cada sprint no debería durar más de 4 semanas, ¿no? Esa es una sugerencia bastante clara.
Entonces, asumiendo que cada sprint va a durar un mes, lo que me queda de responder es qué puedo hacer en ese sprint. Y esa respuesta la dimos en la clase anterior, cuando hemos hablado de los puntos de historias de usuario, que mediante ellas podemos saber cuántas historias de usuario podríamos implementar durante un proyecto. Bien, pero un momento. Bien, vamos a pasar a otro punto. Escriba lo siguiente. Tabla de recursos, coloquen como un... Ojo, ¿no? Antes de cerrar el punto anterior, en el proyecto de la materia, ustedes van a realizar su respectivo cronograma o agenda de actividades y lo van a representar mediante un diagrama Gantt. ¿Ok? Para eso van a utilizar una herramienta como Microsoft Project o similar que les permita construir dicho diagrama. Ahora, también se supone que si están usando Scrum, mínimamente están utilizando herramientas de gestión de proyectos como, por ejemplo, Jira, para el tema de todo lo que viene a ser la gestión del tiempo, tareas, etcétera. Y también deben estar combinando seguramente con GitHub para poder versionar el código, tener su rama y cosas por el estilo. Cuando hagan la presentación del proyecto final, que por cierto está para el 3, ¿no? Para el 3 de... 3 o 4, creo, 4 de enero creo que está, ¿no? 4 de enero quedamos, ¿no? Para el 4. Sí. El 4 de enero, cuando me estén presentando el software, no solamente van a mostrar el software, sino también la infraestructura que ocuparon para desarrollar el proyecto. Bien, coloquen este título, tabla de recursos. Vayan copiando este ejemplito y ahorita comentamos. Terminado. Ahora vamos comentando. ¿Qué es esta tablita? Esta tabla que vemos acá la vamos a utilizar para hacer una estimación de costos de un proyecto.
¿Se acuerdan que en las clases anteriores hemos visto a hacer estimaciones de costos usando COCOMO 2, el valor esperado? Aquí vamos a pensar en cómo podríamos saber el costo de desarrollo de un proyecto de software, y lo vamos a abordar desde el punto de vista de sus recursos. Es decir, vamos a escribir acá una lista de todos los posibles recursos que se requieren para desarrollar un proyecto de software. Como ven en este ejemplo, está organizado por categorías: categoría hardware, software, gente, infraestructura y logística. Dentro de cada categoría yo voy a escribir lo que voy a necesitar, por ejemplo, un servidor. Bueno, ya no puedo decir servidor por servidor, y tengo que especificar, pues, ¿no?, qué característica del servidor. Por eso que voy a decir que en el anexo 1 está las características del servidor requerido. También vamos a precisar computadoras personales y sus características estarán en el anexo 2. Y en fin, podría escribir una gran cantidad de hardware que pueda requerir para desarrollar un proyecto. En cuanto a software, sistemas operativos, entornos de desarrollo, herramientas case y otro software que podría ocupar. En cuanto a gente, analistas, diseñadores, programadores, lo que se requiera. En infraestructura estamos hablando de la oficina o local. Los servicios básicos de energía eléctrica, de agua, de telecomunicaciones, etc. Logística, material de escritorio, refrigerio y otros. A ver. Entonces, esa tablita nos va a permitir justamente poder tener una idea de cuánto costaría un proyecto a partir de los recursos que vayamos a precisar para dicho proyecto. Por ejemplo, fíjense aquí en la siguiente columna, debemos escribir el periodo de fechas o el rango de fecha, desde cuándo hasta cuándo este recurso debería estar disponible para el proyecto. Esto es interesante hacerlo, por ejemplo, porque pueden haber recursos que se ocupen en más de un proyecto. Entonces, si eso ocurre, poder planificar cuándo lo voy a ocupar hace que tengamos un uso más óptimo de cada recurso. Hay recursos que se pueden ocupar durante todo el proyecto, como también pueden haber recursos que se ocupan solamente en una parte del proyecto. En la siguiente columna, acá, por ejemplo, en cantidad, voy a escribir cuánto se requiere de cada uno de ellos para el proyecto. El costo unitario vendría a ser, asumiendo que le voy a comprar, cuánto me cuesta dicho recurso. Ahora, aquí hay un dato interesante como la depreciación. Cuando hablamos de depreciación, hablamos de un concepto bastante conocido en el ámbito de los activos fijos. Ustedes saben que por ejemplo, el servidor, usémoslo como ejemplo. Si yo compro un servidor para un proyecto, yo tengo que ver cuánto tiene que aportar el proyecto del costo total del servidor. Si el servidor vale $5,000, por ejemplo, no sería correcto que el proyecto solito pague los $5,000, ¿no? ¿O sí? No, porque, por dos razones. Uno, porque el servidor probablemente se ocupa para otro tipo de proyectos también. Pero el proyecto solo va a durar un año y sin embargo la vida útil del servidor es 4 años. Entonces, cuando estamos en una situación como esa, es cuando aparece el concepto de depreciación anual. Por ejemplo, los contadores establecen esto, ¿no? Dicen que los equipos generalmente de este tipo, como ser computadoras, tienen una depreciación anual del 25%. Eso significa que su vida útil aproximada es de 4 años. ¿Sí?
Aquí podemos hacer para todos. Por ejemplo, yo puedo tener el software se desprecia, claro que el software se desprecia, porque también permanentemente estamos haciendo actualizaciones. Pero para muchos el software, por ejemplo, se deprecia mucho más rápido que el mismo hardware. Si estuviera hablando, qué sé yo, de un sistema operativo sin costo, o de software libre, como se dice, pues será cero. En el caso de los analistas o las personas, digamos, su depreciación va a ser cero. Igual seguramente para todo este otro tipo de recursos que son de uso, llamémoslo, muy definido, ¿no? No sé, algunos se los compra y se los usa y se los bota, donde un tiempo muy corto, o simplemente se paga servicios o sueldos. Usamos este ejemplo. Fíjense este detalle para el servidor. Acá dice que el servidor lo vamos a ocupar exactamente, pongámosle, un año. Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Ese dato tengo de entrada. Según los datos de entrada, tengo que el servidor cuesta 5,000. Tercer dato de entrada, que la depreciación es 25%. Entonces, usando esos tres datos, ese más este de acá y esto, es decir, la fecha, el costo y la depreciación, podemos calcular el costo total. Si agarro, multiplico esto tomando en cuenta su depreciación y el tiempo, que aquí para facilitarnos el cálculo, un año de manera muy clara. Lo que nos está diciendo es que el proyecto, de los 5,000 que vale el servidor, al proyecto le corresponde aportar 1,250. ¿No? ¿Por qué? Porque solo lo vamos a ocupar durante un año. En las PCs va a ocurrir algo parecido, ¿no? Cada PC vale 1,000. Entonces, como lo vamos a ocupar también un año, entonces su pago sería en todo caso $250 por año, pero como son 10 computadoras, terminaría siendo 2,500, ¿no? Algo como eso vamos a hacer, y aquí va a salir un número. La suma de toda esta columna va a salir este número. ¿Y qué va a representar ese número? Ese número representa el costo total del proyecto. ¿Ok? ¿Entendió? Bueno, estamos terminando. Vamos con el penúltimo punto. Con lo que organización interna. Cuando hablamos de organización interna nos referimos, por ejemplo, a la situación de que cuando se desarrollan proyectos de software, normalmente intervienen varias personas durante el desarrollo de dicho proyecto y por lo tanto, esas personas deben ser organizadas de alguna manera. Nosotros ya lo vimos esto en clases anteriores, donde en el plan de proyecto ustedes lo que van a hacer es elegir una de estas tres formas de organizar equipos: la descentralizada democrática, la descentralizada controlada o la centralizada controlada. En su plan de proyecto eligen una de ellas, la dibujan y la describen cómo es que se están organizando. Bien, vamos al último punto,
coloquen esto, mecanismos de seguimiento y control. Bien, en este punto, que es el punto prácticamente final del plan de proyecto, se tiene como propósito lo siguiente. Como han visto ustedes, hemos venido escribiendo un conjunto de actividades que están orientadas a la generación de un plan de proyecto, donde lo que se espera que cuando el proyecto se ejecute, se lo pueda realizar conforme al plan. Si esto ocurre, obviamente vamos a estar frente a un proyecto que concluye de forma exitosa. Pero para que eso ocurra, nosotros deberíamos establecer algunos mecanismos que nos permitan hacer un seguimiento de lo que se está haciendo y controlar, obviamente, los recursos asignados. Para eso podemos organizar dos actividades. Uno, las reuniones, perdón, aquí es, está mal. Ahora sí. Las reuniones técnicas formales, las RTFs. Es una reunión técnica formal. Son reuniones que están plenamente agendadas. Todo el mundo sabe cuándo se van a hacer estas reuniones con mucho tiempo de anticipación porque aparecen dentro del plan de Diagram, por ejemplo, donde en teoría se detiene el proceso de desarrollo de software y lo que se hace es establecer una especie de reunión donde todos los que son parte del equipo van a participar presentando su correspondiente informe y escuchando obviamente también lo que dicen los demás. Entonces hacemos RTFs. Y para que esas reuniones o esas RTFs sean más efectivas, para que no se esté presentando la información sin ningún tipo de estructura, se podría diseñar formularios que nos permitan recopilar los datos o tareas que van a ser expuestas durante las RTFs. Por ejemplo, yo podría tener un formulario que me permita reportar que se terminó una tarea. O podría tener un formulario que me permita reportar que se encontró un error o solicitar algún cambio o algún tipo de requerimiento. Entonces, ese conjunto de formularios va a servir como una bitácora para el gestor para que a partir de ello vea cómo va el proyecto y hacer los ajustes que se vean pertinentes. Bueno, con eso terminamos lo que es la construcción del plan de proyecto. Por lo tanto, ya tienen el documento que deben presentar el día martes, no es martes, creo que es miércoles 4, ¿eh? Hasta el día miércoles 4 deben publicar en la plataforma la documentación del proyecto y luego solo los que hayan presentado esta documentación van a hacer la defensa correspondiente. La documentación que van a publicar en la plataforma está organizada en un solo PDF con dos partes, ¿ok? O sea, un solo documento PDF organizado en dos partes. En la primera parte del PDF van a colocar el PAPS, es decir, el Plan de Administración de Proyectos de Software. Eso van a colocar en la primera parte del documento. En la segunda parte del documento van a colocar el resultado que hubieran generado producto de ocupar el proceso de software que hayan definido. Por ejemplo, se supone que estamos trabajando con Scrum. Entonces, todo lo que han hecho relacionado a Scrum debe estar en la segunda parte del documento. Si tuviéramos que sintetizar qué puntos van a ir en la primera parte del documento, es decir, son esos puntos que están ahí. El PAPS, el Plan de Administración de Proyectos de Software, debería tener estos puntos: una carátula,
tabla de contenido, introducción. Aquí van a colocar todo lo que han hecho relacionado a las métricas. Aquí todo lo que hicimos con estimaciones, desde la definición del tamaño, la estructuración del cliente, el ámbito del proyecto, COCOMO, expansión del software, planning POP, que es decir, todo eso lo van a colocar acá. Luego la gestión de riesgos, que vimos en las clases anteriores. Acá mostrará la planificación del tiempo utilizando una herramienta diseñada exclusivamente para ese propósito. Acá seguramente van a hacer una tabla similar a la que hemos mostrado hoy día. Van a elegir el tipo de organización para su equipo, con su respectiva responsabilidad. Van a diseñar los formularios y van a definir la fecha de cuándo se hace la CRTF. Obviamente una bibliografía y los anexos que normalmente tienen las cotizaciones de los recursos requeridos para el proyecto. Y no hay más. ¿Qué tal? Hemos terminado. ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta? Bien, El ingeniero, a dedicar el proyecto, trabájelo el proyecto, nos vemos con ustedes el martes o el miércoles 4. No se olviden de publicar la documentación en la plataforma. No sé, creo que alguien tenía ahí algún comentario, Vera Flores. sí, ingeniero, disculpe, entonces directo nos vemos en la presentación. Oye, ¿quieren venir antes? No, le preguntaba, no. No. No, está bien. Yo sé que es un año nuevo medio atípico, Navidad vamos a estar ocupados, pero bueno, que van a estar haciendo lo que más les gusta hacer, ¿no? Es decir, haciendo software. Y esta semana dedíquense a trabajarlo en ello. Y a la siguiente nos vemos con el proyecto final. Y la fecha creo que ya el martes siguiente estamos con el examen final. Y se nos acabó el semestre, se nos fue otro año. Y pues hay que dar la bienvenida a 2023, esperando que sea mucho mejor, sobre todo en el tema del COVID y esas cosas, ¿no? Ojalá algún día volvamos a ser como antes, donde éramos felices y no lo sabíamos, decimos, ¿no? No sé, ¿alguien tiene alguna pregunta, comentarios, jóvenes? ¿El documento del proyecto se presenta individual o en grupo o uno por grupo? No, buena pregunta. Eso presentan uno por grupo, ¿ok? Pero asegúrense de que en la carátula solamente coloquen nombres de las personas que han trabajado. Porque probablemente cuando hagan la defensa yo voy a hacer quedar solo un alumno. Y de repente justo se va a quedar aquel que no hizo nada y ustedes le han puesto su nombre y bueno, ahí corren el riesgo ustedes porque pueden calificar mal y además le califican al otro porque no le dan la oportunidad de que él también haga sus cosas, por ejemplo. Entonces, un documento por proyecto. ¿Ok? Pero el examen final va a ser de todo lo teoría de lo que avanzamos. No, o sea, decir todo es eso, pues, no todo. Y si me preguntan, a ver, ¿qué es todo? Bueno, ¿qué es todo? Primero, todo lo que hemos comentado acá en clases, lo fundamental, eso es lo importante, todo lo que hemos comentado acá en clase. Segundo, todo aquello que llevaron de tareas, de prácticos, etcétera. También, obviamente, lo que han hecho como examen parcial 1, examen parcial 2, la fundamentación teórica del examen parcial 1, la fundamentación teórica del parcial 2. Es decir, todo eso es parte del examen final. El examen final, les adelanto, es muy cortito, es muy rápido. Y normalmente no dura más de 40 o media hora, 40 minutos. Así que repasen esos puntos. Una consulta, ingeniero. La presentación final y el examen va a ser presencial, ¿no? Por lo pronto, mientras no digan nada en la plataforma, el grupo WhatsApp va a ser virtual. Si fuera presencial, yo lo voy a escribir. Mi idea es que sea presencial, pero he visto que está un poquito acelerándose este tema de COVID y también han habido varios alumnos que me han solicitado que estas presentaciones de parciales y de proyectos sea virtual porque muchos no tienen pues una laptop, tienen una desktop. Y llevarlo al desktop allá es una aventura. Y por más que tengan laptop, a veces tenemos serios problemas de internet y algo más. Pero vamos a ver si. Por lo pronto,
Va a ser así. ¿O ustedes prefieren presencial? Virtual, ingeniero. Virtual. Sí, vamos a ver, pero repito, si uno escribe nada en el grupo de WhatsApp, es virtual. Si es presencial, lo voy a escribir con el tiempo necesario como para que se prepare. ¿Listo? Ok, ingeniero. Bueno, jóvenes, pues que pasen una feliz Navidad junto a su familia, que tengan un buen año, que tengamos un buen año todos, y ojalá les vaya muy bien en todos sus objetivos que tienen. ¿Listo? Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hola, ¿me escuchás? Hola, hola, ¿me escuchás? Oye, Henry. Perdón. Ya los otros tipos no entraron, ¿no? Oye, entraste, ¿no? Estabas en la clase, ¿no? ¿Qué? No escuché lo último.